Buenas tardes. Ya va uniéndose por aquí gente. Vamos a ver que ya están Alba y Roy por aquí. Hola, Marc. Vamos a ver. Roy. Hola, Marta. Qué bien, cuánta gente conocida. Bienvenidos. Hola, Buenas, Buenas tardes. ¿qué ahora tal? sí, buenas. ¿Qué tal estamos, pareja? Muy Bien, bien, ¿tú qué muy tal? bien, muy bien. Bien, muy bien, muy bien. Aquí estamos. Pasando la tarde de domingo. Sí, sí. Así es. ¿Qué tal se nos escucha? Perfectamente. Bien. Yo al Vale, menos, estupendo. yo os escucho bien. Les podemos preguntar a la gente que hay por aquí si os escucha bien, porque hemos hecho el experimento de estar con Roy y Alba a la vez a través de la misma pantalla, a ver si se podía ver y yo creo que sí que va a ser posible. ¿Se les escucha bien? A ver si nos contestan. Hola, hola a todos. Buenas tardes. A ver, ya sabéis que sí, todo ok. Vale, perfecto. Ya va diciendo la gente Bien. que sí. Bueno, pues nada, buenas tardes. Buenas Buenas tardes. tardes. Buenas tardes, Carlos. Y lo primero, muchas gracias por estar aquí, dedicándonos un ratito de un domingo por la tarde, que podríais estar perfectamente haciendo otras cosas, y vais a estar aquí charlando conmigo. O sea que muchas gracias porque es un auténtico honor teneros aquí en los Inspira Directos. Gracias a ti. Gracias, Carlos, un placer para nosotros. Bueno, como yo creo que la gente que está por aquí, que nos va a escuchar, pues no necesitáis presentación para toda la gente que nos va siguiendo. Pero bueno, sí que me gustaría comenzar con una breve presentación vuestra y me gustaría casi que la hicierais vosotros para que nos contaseis un poquito pues quiénes sois, sobre todo en qué ámbito clínico os movéis y por qué y por qué habéis acabado en este ámbito, ¿no? Roy y Alba, todos sabéis que son bueno, pues expertos y especialistas en el campo de la esfera orofacial, de las disfunciones temporomandibulares. Eh, Combinan la práctica clínica con la investigación en diversos grupos de investigación y bueno, pues son grandes referentes tanto nacionales como internacionales. Entonces me gustaría que nos contaseis un poquito pues qué os llevó a estar donde estáis hoy y un poco vuestra trayectoria para presentarnos así un poco a la gente, si os parece. Claro que sí. Bueno, pues comienzo yo. Venga. Comienzo yo, venga. Eh, bueno, yo creo que si no lo sabéis, bueno, yo soy fisioterapeuta y soy médico también, y creo que bueno, esto desde el inicio marcó definitivamente bueno, pues lo que soy hoy en día, ¿no? Esto es así como un tópico el decirlo, pero es verdad que sin esta parte de medicina, de los estudios de medicina, pues bueno, hoy en día no sería y no trabajaría como lo hago, ¿no? Actualmente. Yo creo que eso me dio, digamos, como una perspectiva muy, muy científica, ya desde el inicio, porque, bueno, mi trayectoria fue que comencé con la carrera de medicina, lo dejé, me pasé a fisio, hice fisioterapia, me hice el máster para especializarme y después ya posteriormente acabé la carrera de medicina. Entonces, mmm, bueno, pues cuando estaba estudiando fisioterapia, que por aquel entonces era diplomatura, Sí, claro, yo me sentía como que, no sé, como que me faltaba algo, ¿no? O sea, sí. estaba haciendo una carrera que era sanitaria, pero claro, yo venía de un mundo muy, muy, muy estricto, muy científico y como muy estructurado todo y muy cuadriculado. Entonces, yo creo que eso fue la parte determinante para que yo después haya evolucionado como fisioterapeuta y me haya interesado especialmente todo el ámbito de la investigación. Y bueno, pues acabé en esta especialidad básicamente porque es lo que más me llamó la atención en su momento. Y decidí, bueno, pues comenzar a especializarme con el máster y posteriormente pues ha sido todo trabajo relacionado con esta especialidad. La verdad es que eh, he tenido la suerte de poder trabajar en esto casi desde el principio. Entonces, bueno, pues mi práctica clínica es verdad que yo en el día a día, mi consulta es la consulta de un fisioterapeuta habitual. O sea, yo trabajo como fisioterapeuta y, bueno, pues tengo además algunos aspectos
que me permiten, pues en algunos casos, modificar medicación, pedir algunas pruebas radiológicas, que quizá eso sea un poco la diferencia, pero en realidad yo estoy súper orgullosa de ser fisioterapeuta y trabajar como tal en el día a día. Pues básicamente eso es mi, mi Es, historia. es interesante esto que comentas, Alba, de que se te quedaba la carrera de fisio como un poco, uy, como que faltaba algo, Claro, ¿no? es que hay que tener en cuenta que cuando yo la estudié, yo todavía hice licenciatura, estaban en el cambio. Es verdad que me pilló en esos años en los que estaba acabando un programa, ya estaban introduciendo el grado, pero a mí todavía me tocó licenciatura. Entonces, bueno, pues 3 años es verdad que desde mi punto de vista se quedaba corto. Sí, 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 yo estoy Después totalmente, hablamos un poco más de todo esto. estoy totalmente de acuerdo, porque yo también soy de la diplomatura, de aquellos años de la diplomatura, Sí, y creo que es un sentir que hemos compartido muchos, el decir, ostras, se me queda esto como que, ¿no? claro. Y cada uno luego ha ido buscando un poco sus líneas para seguir desarrollándose, pero sí que es verdad que ahora yo creo que la fisioterapia desde hace 15 años ahora ha cambiado mucho y probablemente no tiene nada que ver con cuando estudiamos nosotros las diplomaturas, ¿no? Pero sí que es cierto que hay ese sentimiento, sí, sí, yo lo Sí, comparto. sí, después si quieres nos extendemos un poquito más en este, Perfecto, en este tema perfecto. y ya dejamos que hable Roy. Muy bien, Roy, cuéntanos. Sí, pues yo, bueno, yo soy Roy Latuch y me dedico ya de hace muchos años a tres áreas básicamente, que es la docencia, la investigación y la clínica. Esos son, digamos, ya desde hace ya muchos años me estoy dedicando a las tres áreas, intentando compatibilizarlas. Es cierto que una parte muy importante de mi día a día es la investigación, podríamos decir que es el 50% y después lo demás, el otro 25% lo he vivido entre la docencia y la clínica, que es una parte también importante porque creo que además es lo que ha motivado algunas de las ideas que nosotros hemos llegado a tener y desarrollar. Y yo comienzo a trabajar en la docencia de grado, bueno, ya hace 12 años, no es para mí tampoco es tanto tiempo, antes había trabajado más en la docencia de posgrado y me contratan en un centro que es el Centro La Salle, el Centro Universitario La Salle, para que reestructure el grado y para que monte una estructura de investigación y a partir de ahí es que hemos comenzado a desarrollar pues, una estructura muy clara de investigación, con unas líneas bastante claras, con una docencia basada en la evidencia, y fue la gran oportunidad que he tenido un poco para desarrollar, aunque ya venía haciendo investigación y docencia antes, el centro, digamos, donde hemos podido desarrollar esa estructura y hemos hecho investigación, creo que en cierta profundidad, ha sido en el Centro Superior de Estudios Universitarios La Salle. Y esto es un poco lo que hacemos en clínica, pues me dedico principalmente a ver pacientes con trastornos neuromusculoesqueléticos, entre ellos pacientes con dolor facial, pacientes con cefaleas y después pacientes con trastornos neurológicos faciales, como la distonía, la parálisis facial o los semiespasmos semifaciales. Es otro, digamos, son otros de los trastornos que vemos. Y podemos decir que seguramente en nuestra consulta el 60-70% de los pacientes que vemos son pacientes que son derivados de médicos y de médicos de diferentes especialidades o de otros oficios y nos derivan principalmente para esta. Yo creo que no hay ningún insensato que nos enviaría a nosotros un esguince de tobillo, una fascitis plantar, porque nosotros en realidad no estamos preparados para tratar ese tipo de pacientes. Entonces, estamos en un campo muy concreto y ya tratar un pie o tratar una rodilla, nosotros lo trataríamos con mucha inseguridad, porque es que llevamos mucho tiempo sin ver ese tipo de patología, estamos muy especializados en lo que trabajamos y de hecho cuando algún paciente pues nos viene o nos deriva otro paciente, pues nosotros lo que hacemos es otra derivación, porque Sí, sí, sí. No, esto también abre un poco la puerta a algo que está hoy muy en boga, que es el tema de las especialidades, ¿no? Y la necesidad de las especialidades. Es sin decir, duda. ostras, yo no puedo saber de todo, yo no puedo ser especialista en región orofacial y a la vez saber rehabilitar fantásticamente un cruzado anterior, ¿no? Sí, es imposible en este momento. La fisioterapia es una disciplina muy amplia, igual de amplia que la propia medicina, con Así posiblemente con muchas subespecialidades que puedan haber, ¿verdad? Nosotros trabajamos es. en una
pues una muy concreta, que además es el área orofacial, pero también trabajamos con algunos trastornos, digamos, de tipo crónico, patología de tipo Ujú. musculoesquelética. Y es cierto que es una necesidad que ya algunos países lo han ido a abordar y creo que en España estamos en este momento en ese debate tan necesario que tiene que ver de cómo se tiene que llegar a dar ese paso, porque es algo ya que la sociedad demanda. Es Ujú. cierto que ya los mismos pacientes intentan buscar pues fisioterapeutas que estén Especialistas, claro, especializados en un área en concreto, ¿verdad? claro. Sí, 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 totalmente. Y es algo hacia donde tenemos que ir, hacia donde estamos yendo, afortunadamente, pero bueno, queda camino por andar, ¿no? Pero desde luego es imprescindible estar especializado. Luego otra cosa es el tema de vosotros, tenéis la fortuna, también os lo habéis labrado, ¿no? De poder trabajar y tener una clínica especializada en este tipo de trastornos y que podáis tirar adelante con ella, ¿no? Porque no siempre es fácil el fisioterapeuta de barrio, que podríamos decir, ostras, me voy a especializar en esta región en concreto. A lo mejor todavía no hay sí. sitio, no hay un mercado suficiente como para que uno pueda sobrevivir solo dedicándose a su especialidad, ¿no? Sí. Bueno, esto en realidad fue una apuesta que hicimos nosotros ya hace muchos años. Que la verdad es que yo creo que, bueno, salió bien porque investigamos, porque hemos intentado ser referentes en el ámbito, eh, bueno, pues porque uno se ha movido y ha intentado hacer que la clínica tan especializada al final funcione bien. Pero es complicado, o sea, es complicado. Es verdad que al inicio, o sea, los inicios nunca son buenos y en realidad nunca son buenos para ningún negocio, o sea, esto es Sí. así, ¿no? Pero bueno, pues al final, oye, lo hemos conseguido y la verdad es que las especialidades son necesarias, porque es que esto lo ves en el día a día, lo vemos nosotros en nuestra consulta, pero yo qué sé, yo me planteo pues lo que decía Roy antes de un tobillo, una rodilla. Si yo tuviese una lesión, un accidente, un familiar con un problema de rodilla, hombre, pues me gustaría buscar a un fisioterapeuta que trate día a día patología de rodilla. O sea, es que Correcto. es esto. La clave de la especialización es, por supuesto, el conocimiento y también la práctica, ¿verdad? O sea, la práctica clínica y el tener y el ver muchos pacientes de esa área en cuestión, ¿no? Esto es un Sí. poco como, por supuesto, en la medicina. Si es que, te digo, yo es como la influencia de la medicina. Sí, Pero sí, hay sí. especialidades, o sea, que es que qué diferencia hay entre un médico y un fisioterapeuta, es el tipo de abordaje, pero en realidad la patología, el conocimiento de la patología, la fisiología, o sea, todo esto es que es algo común o debería ser algo común. Claro, el fisioterapeuta con el abordaje más puramente conservador, ¿no? Sí. Que es que en realidad pues, nos caracteriza. Pero es que al final el cuerpo humano es el mismo. Estamos hablando de anatomía, de fisiología. O sea, nuestra base de trabajo es la misma bueno, en las profesiones sanitarias en general, pero bueno, concretamente entre médicos y fisioterapeutas. Entonces, ¿por qué no? Puede haber especialidades en fisioterapia. Si es que cuanto más sabes de una cosa, mejor lo vas a hacer. Y esto Correcto. es así en medicina y fijaos, el extremo, el ejemplo extremo de esto son los cirujanos. O sea, en realidad, un buen cirujano o el mejor cirujano es aquel que opera todos los días lo mismo. Es que es Exacto. así. Sí, sí, sí. Es esa habilidad que te aporta el hacer siempre lo mismo, o si no exactamente lo mismo, o sea, el ver casos muy similares. Sí, sí, Eso te sí. da una gran experiencia y un gran conocimiento para abordar a los diferentes pacientes que te pueden venir relacionados con un tema en cuestión. Yo, bueno, es mi punto de vista. Solo puedo suscribirlo al 100%, Alba. Sí, sí, sí. Totalmente. Lo complicado de esto es en realidad cómo hacer que realmente tengamos especialidades en fisioterapia. O sea, el cómo conseguirlo, ¿no? Yo creo que esto eh, ocurrirá antes en la realidad, entre nosotros, de una manera informal, dentro de nuestra propia profesión. Sí, que ya ha sucedido. Esto ocurrirá antes y está ocurriendo, nosotros somos un ejemplo de ello. Sí. Esto está ocurriendo, pero de ahí a que esto se llegue a formalizar en las instituciones, en la universidad, que nos tengan en cuenta en el ministerio y las diferentes especialidades, todo esto, bueno, yo creo que espero que lo veamos, pero
Esto, Pero no lo sé, no sé si lo llegaremos a ver. Espero que sí, espero que sí. Espero que sí. A ver, al final lo que estamos haciendo es crear la realidad social que luego tendrá que reflejarse, ¿no? sí, Sí. así es. Sí, sí, pues totalmente de acuerdo. Si os parece, ahora ya que hemos visto un poquitín de dónde venís y a qué os dedicáis, me gustaría que nos hicierais un poco así brevemente, sin entrar en grandes detalles, pero un poco una revisión de cómo veis ya dentro de la especialidad de la región de la esfera craneofacial, los trastornos temporomandibulares, cómo veis un poco en los últimos años cómo ha ido la evolución, sobre todo desde el mundo de la fisioterapia, en cuanto a la comprensión y manejo de ese tipo de abordajes, un poco de dónde venimos, dónde puede que estemos y a lo mejor hacia dónde creéis que podemos ir. Pero podemos empezar, si queréis, por partes. Un poco primero dónde venimos y dónde estamos. Esa es una muy buena pregunta y las preguntas buenas a veces son incontestables, son muy largas, ¿verdad? Pero vamos a intentar resumir los trastornos temporomandibulares desde el punto de vista del abordaje de fisioterapia venían de un concepto absolutamente biomecanicista y venía un poco de la extracción de lo que se ha hecho en este caso de ontología que se abordaba mucho desde el punto de vista de la oclusión. La oclusión era el determinante para el trastorno temporomandibular. Y es cierto que esto es, digamos, estamos hablando de los años 70, los años 80, en 1992, pues hay una gran reunión de expertos internacionales y se generan unos criterios diagnósticos que se han modificado en el 2014, que es el Research Diagnostic Criteria, donde se observa que realmente el trastorno temporomandibular no tiene, tiene poca relación realmente con la oclusión y dentro de esos trastornos pueden haber trastornos que son y claro, claramente tienen un paradigma de tipo biomecánico, que son los trastornos del disco, después tenemos los trastornos degenerativos, que ahí entran las artrosis, las artritis, y después tenemos los trastornos musculares. Esto, digamos, es en 1992. Esto hace que haya un punto ya, esto es un punto de inflexión dentro de lo que son las profesiones que hemos abordado a estos pacientes, porque ya se sabe un poco cómo clasificar el paciente y siempre la clasificación en el abordaje de los pacientes en clínica es fundamental, ¿verdad? Tenemos que saber qué es lo que estamos tratando y cuáles serían los tratamientos que tienen más especificidad para esos pacientes. En 1992 surge esto y además surge el boom de la investigación en los trastornos temporomandibulares. Se realiza muchísima investigación, se ordena un poco también las sociedades internacionales de dolor orofacial, de cefaleas, por ejemplo, comienzan a surgir. Es cierto que con respecto, y esto también es una parte interesante también de hablar, de discutir, que es los diagnósticos el diagnóstico temporomandibular y el diagnóstico cefaleas, porque es cierto que eso es pues, nuestra área de abordaje, también incluye también el abordaje de los pacientes con cefaleas. ¿Qué es lo que sucede? Que con las cefaleas tenemos un problema y es que a diferencia con los trastornos temporomandibulares, es que el tipo de diagnóstico que hacen los médicos para diagnosticar las cefaleas no es un diagnóstico que nos sirva a nosotros como fisioterapeutas. Es un diagnóstico demasiado, vamos a decirlo, ciertamente difuso, inespecífico, que no nos da directamente una buena materia para hacer un razonamiento clínico y unas buenas tomas de decisiones. Sin embargo, en los trastornos temporomandibulares no pasa esto. Se ha llegado a un tipo de comité de expertos donde se ha llenado muy bien todas las expectativas de todos los profesionales, inclusive en la segunda revisión participaron también fisioterapeutas para intentar generar una clasificación diagnóstica que estuviera más acorde a lo que todos los profesionales pudieran abordar. Y después de esto, que ya por encima digamos, ya llegamos al año 2010, se comienza a observar que esta clasificación está bien, pero que hay otros pacientes que no llegan a mejorar con los abordajes médicos fisioterápicos o los pacientes con los abordajes odontológicos clásicos. Se comienza a ver, comienzan a entrar aspectos neurofisiológicos y dentro de los aspectos neurofisiológicos también se acompaña el abordaje biopsicosocial. Se observa que hay pacientes que tienes que valorar un poco al paciente no como una enfermedad, sino tienes que abordarlo como una persona. Y en esa persona pues hay problemas sociales, pues tienes problemas directamente de carácter biológico, psicológicos, no como una dicotomía, sino como un conjunto, y que eso realmente tienes que analizarlo para ver si el paciente requiere un abordaje un poco más complejo. Y se comienza a hablar de los casos de sensibilización central.
y no como una patología, porque lo que hay que también desmitificar es que la sensibilización central sea una patología, no lo es. En realidad es un proceso en el que hay signos que pueden ser compatibles y no siempre tienen que estar los mismos signos. Lo que pasa es que nos dice que hay pacientes, y no son todos, yo diría que es un porcentaje medio de los pacientes con trastornos temporomandibulares que podrían tener ese cuadro, ese proceso de sensibilización. Ahí hay un cambio muy importante, ¿verdad? Donde te das cuenta que realmente los abordajes de terapia manual eran buenos, los abordajes de planteamiento de ejercicio que se hacían sobre los pacientes únicamente a nivel mandibular también eran buenos, pero que había que darle una vuelta más a los trastornos temporomandibulares para intentar englobar todo lo que sería, digamos, la constitución de lo que forma una persona, ¿verdad? Que también son todo esto que hablamos del abordaje de tipo bioconductual. Y esto se hace una reflexión muy importante en el mundo, que nosotros también participamos, porque se hace un comité de expertos a nivel internacional, donde se discute también esto, se genera directamente un panel donde se plantean cuáles son los criterios diagnósticos también en fisioterapia para abordar a los pacientes con trastornos temporomandibulares. Y creo que en fisioterapia hay ciertas líneas internacionales que no varían demasiado. Quiere decir que vamos muchos por la misma línea. Es cierto que con algunas diferencias, pero, pero es cierto que vamos por una línea muy similar. ¿Qué abordaje es lo que se hace el día de hoy? Pues utilizar desde abordajes invasivos en algunos pacientes, como puede ser en este caso la punción seca, que para algunos pacientes puede ser un buen abordaje, técnicas manuales, por ejemplo, y dentro de las técnicas manuales, las articulares, las musculares y la neurodinamia. Una parte muy importante que es fundamental, que es la parte de los ejercicios locales y después el ejercicio generalizado también que hay que plantear al paciente. Y es cierto que al día de hoy algo que también que se plantea con estos pacientes, sobre todo los pacientes más complejos, es que tiene que haber un sistema de comunicación muy claro desde el principio con los pacientes, en este caso hablamos de los pacientes complejos, y que se tiene que utilizar pautas educacionales para que el paciente tenga que cambiar el comportamiento. El secreto muchas veces en los pacientes con trastornos temporomandibulares está en simplemente una guía para que el paciente pueda modificar en ese caso su comportamiento. Esto no es nada sencillo, esto requiere muchas veces un aprendizaje concreto por parte de los fisioterapeutas, un sistema de comunicación. Y es cierto que esto es algo, vamos a decirlo, que es intrínseco a la profesión de fisioterapia, pero ahora es algo que se habla mucho al día de hoy. Esto siempre hay que tener en cuenta que en el caso de los pacientes que nosotros tratamos, los abordajes anteriores, como pueden ser la terapia manual o el ejercicio o las técnicas invasivas, siguen estando vigentes en muchos de los pacientes. Eso, digamos, yo diría que en la actualidad nos mantenemos un enfoque muy integrador de lo que tenemos que hacer el paciente y un buen sistema de clasificación de los pacientes. Hay que también tener cierta humildad también con los pacientes con trastornos temporomandibulares. Hay pacientes que llegan a la consulta tienen tanta complejidad, patología multisistémica, y hay pacientes que no terminan mejorando o seguramente necesitan un tratamiento multidisciplinar. Y eso también a nosotros, que aunque nos dedicamos exclusivamente a este área, también nos sucede. Y esto es así. La consulta en fisioterapia pues te da muchas veces mucha humildad al saber que hay situaciones que no puedes abordar. Sí, sí, como tratamiento multidisciplinar, lo que yo veo, y además últimamente cada vez más en el día a día, es la necesidad de colaborar con el psicólogo. O sea, eso es clave. O sea, es clave porque ya cada vez más, incluso, pues bueno, lo digo pues sobre todo por todo este tiempo de pandemia y todo esto, que ha hecho que, bueno, pues mucha gente tenga niveles de estrés, ansiedad mucho más elevados y, bueno, en realidad los pacientes que están viniendo últimamente pues son especialmente complejos por toda esta situación. Y es verdad que muchas veces puedes ayudar, por supuesto, porque siempre se puede ayudar, puede mejorar con todo lo que nosotros hacemos, pero hay casos en los que es que te ves obligado a tener que remitir, tener que derivar al psicólogo. Y eso no es fácil. Eso no es fácil porque es verdad que hay pacientes que son muy reacios, Sí. que por mucho que les expliques, pues que no van a entender, que no están abiertos. Y claro, en estas ocasiones pues te ves tú ante la tesitura de tener que hacer un poco de psicólogo, ¿no? Porque, o sea, o plantearle ya la situación al paciente, mira, esto es así, pienso que deberías ir al psicólogo, si no vas, pues bueno, vamos a hacer todo lo posible, pero claro, es que nosotros no somos psicólogos, o sea,
trabajamos con ese enfoque biopsicosocial, hacemos educación terapéutica al paciente, pero no somos psicólogos. Entonces, bueno, pues en algunos casos necesitas, y nuestra consulta la verdad es que es bastante habitual que necesites de la colaboración de un especialista, claro, de psicología en este caso. Sí, 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 no, totalmente, totalmente de acuerdo en esa No, parte, ¿no? no Mm. es porque, no es porque planteemos que es un trastorno psicológico, sino No, no. porque cualquier tipo de trastorno crónico, de cualquier enfermedad, pues produce que comiencen a haber alteraciones psicológicas, de estar dentro de lo normal en Sí, cualquier tipo de fenómeno clínico que tenga cronicidad, ¿verdad? sí, sí, Y sí. porque es cierto que las personas son más allá del trastorno físico que tienen, ¿verdad? Y esto en el trastorno temporomandibular, en el dolor orofacial o en los pacientes con cefaleas, esto se ve. Una ventaja que nosotros yo creo que hemos llegado a tener en los últimos años es que se ha hecho mucha investigación a nivel internacional, a nivel nacional, sobre pacientes con trastornos temporomandibulares, de los abordajes de fisioterapia y que los fisioterapeutas también estén participando en los paneles internacionales. Eso hace que muchos odontólogos que se dediquen también a este área o algunos médicos que lo sepan, porque las publicaciones comúnmente intentamos publicar en las revistas médicas, pues eso genera un impacto importante que realmente los médicos que están bien actualizados saben que la fisioterapia es una profesión de primera acción en los pacientes con dolor. Sí, Sí, es cierto. Es verdad que nuestros pacientes habitualmente, bueno, ya cada vez más el paciente busca ayuda, como decíamos antes, no busca al especialista, pero sí. si no, la vía de llegada de nuestros pacientes suele ser por medio del maxilofacial o del odontólogo o incluso del otorrino. Entonces, hablando concretamente de los Sí, trastornos de esta región. craneomandibular. Trastornos craneomandibulares, no, propiamente, digo, porque cefaleas ya incluiríamos Los además otras neurólogos. especialidades, neurología, etcétera. Pero lo que es puramente ATM, por simplificarlo. Sí, Simplificarlo muy, muy, muy mucho. sí. En este ámbito, claro, son estos especiales, o sea, son estos médicos y odontólogos. Y es verdad que no es frecuente, o sea, los que te derivan a los pacientes es porque están muy actualizados y efectivamente, como decía Roy, saben que la fisioterapia es fundamental. Pero claro, es que esto ha cambiado muchísimo. Esto hace unos 10 años, 12 años, en el ámbito de los maxilofaciales, por ejemplo, eran muy intervencionistas. Y es que te venía el paciente con una artroscopia, con una artrocentesis, o sea, siempre tú eras el último recurso. El fisioterapeuta era, bueno, cuando ya le he hecho todo lo que yo puedo Sí, hacer, vete a ver si te pueden ayudar. de a ver si te pueden hacer algo, ¿sabes? Entonces, esto es algo que en nuestra especialidad ha ido cambiando y todo esto ha ido cambiando gracias a la investigación, porque ya se ha visto que el abordaje conservador es igual, como mínimo, o mejor que el abordaje quirúrgico. El quirúrgico en términos de artroscopias, Sí, artrocentesis, etc. Entonces, es verdad que hay casos en los que será inevitable tener que hacer una cirugía por el motivo que sea, pero habitualmente, pues cuando hablábamos de trastornos discales o incluso pues las propias artrosis que en realidad intervenían y no sabías muy bien para qué, pues como sí. para limpiar un poco la articulación, ¿no? Esto es el lavado articular. O sea, el lavado articular, pues en realidad es que es mejor no tocar esa articulación, mantener esa articulación estanca, por decirlo así, y probar primero con un buen tratamiento conservador. Y aquí tenemos otro problema, que es cuál es el buen tratamiento conservador. Claro, claro, sí, Porque claro, sí. si el paciente llega a un fisioterapeuta que no está bien formado, pues en realidad ese no es el mejor tratamiento conservador. Eh, que esto, bueno, es un problema añadido. Y creo que Sí. en parte por eso quizá ha costado el hecho de que la fisioterapia tenga el peso que tiene hoy en día. Porque, claro, porque es que no se tenía tanto conocimiento como tenemos hoy en día de la esfera craneofacial. Entonces, es Sí, verdad que cada vez el fisioterapeuta lo hace mejor y los médicos también ven esos resultados en los pacientes. Entonces, al final se convierte todo esto en una especie de retroalimentación muy positiva para nosotros. sí, al final es fruto del buen trabajo, ¿no?
claro, eso es, ver los resultados. El buen trabajo y como decís, también de acompañarlo de investigación. De decir, no solo es lo que decimos, sino que podemos dar evidencia de ello, ¿no? Bueno, Y lo que se habéis puede. tocado un montón de perlas, habéis ido dejando sueltas un montón de perlas en este ratito que lleváis hablando, que son auténticas joyas, ¿eh? Son auténticas joyas. Me quería detener un momentito en la parte esta de la psicología para preguntaros un par de cosas. Lo primero, lo que comentaba Roy, ¿no? De decir, no porque pensemos que son problemas que tienen un trasfondo psicológico, sino por los problemas psicológicos que acompañan. Yo aquí me encuentro también muchas dificultades con los pacientes para a veces introducirles la idea de que hace falta que vayan a un profesional de la psicología. Y a mí me gusta planteárselo de la siguiente forma. Les digo, mira, nosotros tenemos aquí un problema y este problema pues tenemos que intentar ver cómo lo vamos a solucionar, pero luego tenemos otro problema añadido que es cómo te estás relacionando con este problema. Y ahí necesitamos ayuda también, porque si no a veces les das la idea de que efectivamente tienen que ir al psicólogo porque su problema es psicológico. No, tu problema es tu Exacto. problema, pero cómo te estás relacionando con este problema nos está generando otro problema añadido que tenemos que gestionar, ¿no? Bueno, pues no es fácil porque claro, el paciente viene a verte a ti Y y no venía al no, psicólogo. no es fácil porque también existe, lamentablemente, a pesar que España es un país desarrollado, existe un estigma hacia lo psicológico, ¿verdad? Entonces, decirle muchas veces a un paciente que tiene que el abordaje también debe ser psicológico, pues algunas personas se pueden sentir ofendidas o pueden, cada persona tiene sus ideas preconcebidas cuando va directamente a un clínico. Cambiarlas no siempre es fácil y además no siempre es posible. En realidad siempre nosotros utilizamos siempre estrategias un poco relacionales, ¿verdad? Les explicamos que el dolor no es una sensación, que es una experiencia multidimensional y que hay factores como pueden ser los pensamientos o como pueden ser las emociones y también aspectos claramente físicos que pueden estar involucrados en su trastorno y que por eso tenemos que abordarlo de diferentes situaciones. Es cierto que en esa comunicación, que hay que intentar que sea la comunicación lo más honesta posible con el paciente, pues esto genera muchas veces que el paciente entre y que se genere los primeros datos los primeros asociaciones de la alianza con el paciente, ¿verdad? ¿Y creéis que en esta región, en la región orofacial, cuando un paciente sufre de trastornos temporomandibulares o de dolor orofacial, por la propia región en sí puede tener implicaciones que puede que en otras regiones se den menos? Por ejemplo, hablando simplemente de que es una región que cuando tienes dolor temporomandibular te afecta a tu expresión facial, eso te afecta a la forma de transmitir tus emociones, de comunicarte con los demás, no te puedes reír, no puedes a veces hablar, no puedes comer bien. Es verdad que si tienes un dolor lumbar puedes estar muy fastidiado y tener muchas limitaciones, pero la región, no sé, como que en la región facial, un trastorno en la región facial, no sé si puede tener una implicación mayor o no. Simplemente os quería lanzar la reflexión a ver qué pensáis vosotros de eso. Pues fíjate, algo que es muy interesante es la pérdida de peso Pérdida de en los peso. pacientes. Pérdida de peso, sí, 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 por la dificultad que tienen masticatoria, por el propio dolor, por la discapacidad, ¿no? La discapacidad a la hora de masticar. Es algo que, bueno, a ver, no ocurre en todos los Sí. casos, pero en algunos pacientes puede llegar a ser muy, muy, muy llamativo. Sí, sí, es algo así como muy, muy característico. Sí, lo que nosotros solemos, digamos, encontrar, digamos, como pacientes con dolor facial, hay, digamos, alguna situación que sí, yo creo que sí es una particularidad, ¿verdad? Y hablamos, digamos, como para funciones asociadas que pueden derivar, digamos, a estados, por ejemplo, clínicos o subclínicos, como puede ser el bruxismo, ¿verdad? Entonces, son pacientes que a veces tienen un nivel de estrés muy elevado y el bruxismo sí puede ser un factor de riesgo para su propio trastorno. Y algunas de las cosas que se han visto también, por ejemplo, en pacientes con cefalea, inclusive con los pacientes con trastornos temporomandibulares, es un fenómeno que han estudiado también los psicólogos, que es la lexitimia, ¿verdad? Que es la incapacidad para reconocer las emociones, que también se ha identificado que sucede en pacientes con tanto con cefaleas como con pacientes con trastornos orofaciales. Hay bastante investigación sobre eso. Yo diría que esto sería más como un fenómeno clínico que puede llegar a suceder.
Otra de las situaciones también que es una particularidad es que la región orofacial tiene una inervación ciertamente más compleja, es un par craneal ciertamente complejo que tiene cuatro subnúcleos de análisis de la información y un nervio periférico, pues es cierto que la situación es muy diferente de cómo se procesa la información en la médula espinal a cómo se procesa la información también en el tronco del encéfalo. Esos núcleos que se encuentran en el tronco del encéfalo pues tienen múltiples asociaciones también con áreas también de la corteza cerebral, con los núcleos basales, etcétera. Y esto es cierto que en términos neurofisiológicos, la propia inervación de la región orofacial tiene bastante más complejidad que lo que tendría a nivel periférico. Ahora, otra cosa es cómo se desarrollen, no todos la neurofisiología, ¿verdad? Todo depende mucho del contexto. Es cierto que un problema de rodilla puede generar, por ejemplo, que un paciente tenga menos capacidad, por ejemplo, para desplazarse, menos capacidad de marcha y que le esté afectando su día a día y que esa incapacidad de no realizar sus actividades de la vida diaria, pues le genera un nivel de discapacidad muy alto. En los pacientes con dolor orofacial puede suceder lo mismo. Hay pacientes que tienen, y esto es un fenómeno que se da en casi todo el dolor neuromusculoesquelético, que pueden tener muy poco dolor y un alto nivel de discapacidad, o pacientes que tengan mucho dolor y también mucho nivel de discapacidad. Pero el problema que nosotros centramos muchas veces en la atención es lo que los pacientes no pueden hacer. Y si el paciente tiene, por ejemplo, un dolor a nivel orofacial, pues tiene déficits para comunicarse, tiene muchas veces lo que decía Alba es esencial. Nosotros nos preocupa mucho que el paciente mantenga su capacidad, por ejemplo, para deglutir, para masticar, para alimentarse. Por ejemplo, algunos de los pacientes que solemos ver en consulta son pacientes, por ejemplo, que tienen patología oncológica y pacientes que están, por ejemplo, con radioterapia y son pacientes, por ejemplo, que nuestro deber es que el paciente mantenga su proceso masticatorio, que pueda abrir lo suficiente para que pueda masticar, porque si el paciente pierde peso, el problema es que la pérdida de peso está asociada muchas veces a que la persona también que no se recupere de la misma forma, ¿verdad? Que su calidad de vida comience a disminuir. Entonces son temas directamente el sistema orofacial y el sistema oral es un sistema esencial en nuestra forma. Nosotros estamos ahora en un proceso de comunicación en este momento, en que estamos teniendo aquí una conversación muy agradable, pero si yo tuviera, por ejemplo, en este caso, dolor de cabeza o dolor orofacial, pues seguramente no se me apetecería estar un domingo aquí hablando y comunicándome. Esto es algo que es algo que es muy evidente. Sin embargo, si estuviera, por ejemplo, con un dolor en el tobillo más o menos leve, pues seguramente pudiera estar sentado en una posición en la que no estoy con un apoyo y podría estar directamente teniendo esta misma conversación. Eso, digamos, son como las grandes diferencias que hay. Sí. Siempre hay que poner muchas veces el énfasis, no siempre en el dolor, sino en el nivel de discapacidad. Creo que los fisioterapeutas debemos centrarnos muchas veces en que el paciente pueda recuperar su función, más allá del dolor, que es muchas veces la acción porque el paciente viene. O sea, el paciente viene porque le duele, pero le duele, pero el paciente no ha identificado, o tal vez sí, el contexto funcional, quiere decir las cosas que el paciente no está haciendo en su día a día. Y esta parte para nosotros es fundamental. Realmente nosotros no damos un alta nunca al paciente porque tenga menos dolor. Le damos un alta porque el paciente vuelve otra vez a hacer las funciones en su vida a día. Esa es digamos, un alta que para nosotros es más concreta y más específica que hacerlo por el dolor, porque hay muchas alternativas. Esto lo sabemos el día de hoy. Hay muchas alternativas para que el paciente reduzca su dolor. Sin embargo, para que mejore su discapacidad no hay tantas. Sí, y además es una forma de cambiar también el foco de atención del paciente, ¿no? De no enfocarte solo en el dolor, sino en vamos a mejorar lo que puedes hacer y a recuperar parte de tu vida, ¿no? Que has dejado de hacer por el problema que tienes. Los modelos de actividad graduada y exposición graduada clásicamente se han identificado a partir de eso. No te enfoques en el dolor. Pueden haber factores como la discapacidad en el caso de la actividad graduada o, por ejemplo, el miedo en la exposición graduada que pueden ser directamente el foco para reducir, para así mejorar el dolor y disminuir la discapacidad. Claro, estas son estrategias que forman parte de lo que hablábamos antes, ¿no? Ese enfoque más bioconductual de la fisioterapia. Entonces, sí, que es un poco la evolución, ¿no? claro. Veníamos de una parte más mecanicista. Veníamos de algo puramente manual, ¿no? Y ya está. Y la verdad es que, bueno, pues ha ido aumentando muchísimo el conocimiento en todos estos años y que hay que ver que no le tenemos que quitar mérito a esa parte manual, que es importantísima. O sea, esa parte manual, no. el paciente se beneficia especialmente, pero por supuesto hay que complementarlo y yo creo que
la gracia o la clave del profesional en todo esto es saber identificar a qué paciente, ¿no? Exacto, ¿Qué paciente necesita de qué intervención? exacto. Sí, y no malentender también el enfoque bioconductual o el enfoque Claro. biopsicosocial, porque centrarse muchas veces en el proceso, digamos, más educativo por el paciente, pero estar dejando otros factores que también son importantes. Es cierto que en esto muchas veces, y eso no solo en España, porque realmente la fisioterapia tenemos que pensar siempre en el contexto internacional que está sucediendo. En el momento como, cuando se comienza a hablar sobre el tema de la educación, pues comienzan a haber siempre paradigmas ciertamente con mucho radicalismo y cierta ortodoxia sobre el tema. Dice, no, no, es que el paciente, si tiene un proceso compatible con una sensibilización central, un dolor de tipo complejo, pues el paciente solo vamos a hacer educación. No tiene por qué. No tiene por qué, porque detrás de los procesos centrales siempre hay procesos periféricos y realmente los tratamientos a nivel periféricos pueden favorecer a disminuir, en este caso, la hipersensibilidad central. Y esto es una realidad que realmente tenemos evidencia científica, cierto que todavía queda mucha información acerca de esto, pero creo que se ha llegado a un momento donde muchas veces la propia interpretación de la investigación y de las nuevas tendencias, pues se llega a malinterpretar en términos generales o se llega, digamos, a divulgar de una forma incorrecta. Sí, la cosa es que Totalmente de acuerdo. los extremos no son buenos en general. O sea, la clave siempre está en hacer la combinación ideal para el paciente que tienes enfrente en ese momento. Sí, creo que habéis dicho tres palabras fundamentales aquí. Una, clasificación, otra, integración de conocimientos y otra, ese arte de saber reconocer quién tienes delante y qué necesita ahora, y qué es cómo le vas a ayudar más hoy y durante este proceso, ¿no? Y Sí. eso es fundamental, fundamental. Estoy totalmente de acuerdo con vosotros en este mensaje que estáis mandando. Sí, cuando haces clínica te das cuenta que no tienes un mismo paciente todos los días, sino los pacientes son diferentes y que los enfoques clásicos para algunos pacientes pues funcionan muy bien, ¿verdad? Y que esos pacientes van a mejorar y que hay pacientes que con esos enfoques no llegan a funcionar y que eso, digamos, es la situación en que también tienes que pensar que a pesar que estás en clínica, tienes que estar como una esponja abierto a introducir nuevos métodos de tratamiento, nuevas técnicas de tratamiento que vas a ayudar a mejorar a tus pacientes. Entonces, hay aquí una crítica, digamos, doble, digamos, a lo que se hace muchas veces en investigación, que va muy direccionado hacia algo, o las interpretaciones que se hacen de la investigación, y después a los clínicos también, que muchas veces no quieren cambiar, ¿verdad? Como que esto es así, y llevo años haciéndolo y mis pacientes llegan a mejorar así y no quiero ver otras cosas porque creo que esto es lo bueno. Realmente un profesional sanitario como la fisioterapia debería estar abierto a un poco también a lo que se va haciendo investigación. Yo siempre pienso que hay dos tipos de activos fundamentales en la profesión. Uno son los investigadores y otros son los clínicos. Los investigadores porque son los que hacen que la profesión pueda avanzar y pueda avanzar mucho. Y después los clínicos porque son los que le dan el prestigio a la profesión. Cada clínico que en su clínica lo haga muy bien y que tenga pacientes que estén satisfechos, pues le dan prestigio a la profesión. Entonces, para mí son los dos principales activos y en realidad no hay una separación, están básicamente unidos. Y después es cierto que hay otros activos que son los gestores políticos en la fisioterapia, o por ejemplo los docentes, que yo soy parte de ellos también, pero son también muy importantes, pero creo que los principales activos son los clínicos, que son la mayoría de los fisioterapeutas, y después los investigadores. Sí. Aquí yo creo que se puede plantear aquella cuestión de ¿tenemos que investigar todos? ¿Dónde queda un poco esta cuestión de la investigación, ¿no? Eso soy un poco crítica, un poco pues por todo lo que ya he explicado antes, ¿no? Entonces es verdad que no todo el mundo tiene que hacer investigación, o sea, la investigación es pues para aquel que de verdad ame a investigar y que tenga vocación por esto y que lo haga porque es algo muy duro en realidad Sí. Y requiere mucho tiempo personal de uno mismo, ¿no? Pero es verdad que todos, tanto clínicos, por supuesto, docentes, deberían conocer cómo se investiga. O sea,
por lo menos una vez en tu vida haber hecho una investigación. Y creo que en eso, por eso, lo que hablábamos antes de las mejoras en el grado, Sí. diplomatura, grado y tal, en el grado, uno de los grandes aciertos, desde mi punto de vista, o sea, además de ampliar un curso más que daba la opción de introducir más materia, ¿no? Es el hecho de que le da al alumno ese contacto, aunque sea mínimo, pero bueno, le da un contacto con la investigación. O sea, con el hecho de hacer un proyecto de investigación o no un proyecto, sino un trabajo de investigación. En muchas universidades, en La Salle, se hace trabajo de fin de grado, ¿no? Como tal, parte de trabajo de campo y bueno, pues es un contacto muy directo con la investigación que desde mi punto de vista es necesario. Entonces, no todos tenemos que investigar, pero sí deberíamos conocer cómo es el proceso de la investigación. ¿Para qué? Para poder entenderlo, Sí. simplemente. O sea, para poder actualizarte, para poder leer literatura y saber qué es lo que estás leyendo, si eso es de calidad, si eso no merece la pena. O sea, si a pesar de que me den estas conclusiones que evidencian que una estrategia o una herramienta es muy válida, pero eso es de verdad, o sea, es fiable, Se puede sustentar, sí, es, sí. tienen peso, ¿no? Entonces, yo creo que es importantísimo, por lo menos, saber investigar, o sea, saber de qué Sí, va o al todo este menos tema de Sí, la o investigación. al menos una interpretación de la mejor evidencia Claro, disponible, ¿verdad? Lo bueno, digamos, es de la práctica basada en la evidencia, tal como lo planteó Sackett en su momento, fue que él planteó algo que incluía realmente todo el paradigma médico, que y eso es lo mismo que la fisioterapia basada en la evidencia, qué es qué es lo que implica. Desde luego la experiencia clínica, que es decir, está también, tienes a los clínicos la mejor evidencia disponible y después las necesidades, en este caso, de los pacientes. Quiere decir que los clínicos tienen dos, en este paradigma tienen dos necesidades los clínicos, que es conocer cuál es la mejor evidencia disponible, con lo cual es muy importante que tengan una suficiente apertura para que hagan un buen razonamiento de tipo más crítico de la información y después que sepan un poco identificar cuáles son realmente las necesidades del paciente. Esas son dos cosas que no se habla mucho de esto, que es el saber identificar cuál es la necesidad que pueden llegar a tener los pacientes dentro de lo que es porque siempre se habla de la investigación y se habla de la experiencia profesional, pero sí. nunca se habla en este caso, digamos, de la parte también que es fundamental, que es pensar en que hacemos una práctica también centrada en parte, bueno, en mucha parte en el paciente. Con lo cual es cierto que los clínicos, como un gran activo de la profesión, también tienen una responsabilidad muy grande y es saber identificar, saber procesar un poco toda la información que va demasiado rápido. Vivimos en una sociedad en términos de investigación, en términos de información muy rápida, saber identificar cuál es la información que puede ser correcta, cuál es la incorrecta, cómo se tiene que leer y cómo se tiene que perfilar y cómo se puede extraer esa información a la clínica y qué sirve de utilidad, porque en realidad los investigadores están al servicio de los clínicos. Esto es una realidad. Es de nuevo un montón de cosas en las que podemos profundizar. Yo estoy muy de acuerdo con esto que decía Salva de la importancia de, no todos tenemos que ser investigadores, eso está claro. no, Un no, clínico no tiene ni tiempo, ni tampoco tiene por no, qué tener no, la vocación, ni la no está necesidad. claro. Pero sí está bien que hayas hecho tus pinitos, aunque sea en el grado, aunque sea en el máster, porque todo el que ha intentado poner en marcha un pequeño ensayo clínico, una pequeña, dices, oh, ostras, tú, de lo que tenía Exacto. yo en la cabeza te baja mucho al suelo y también te permite entender el proceso de la ciencia y qué le puedes Eso es. pedir a un ensayo, qué le puedes pedir a la ciencia, ¿no? Que a veces pedimos que nos dé una respuesta en blanco y negro y además rápido, y la ciencia no es eso. Entonces, Sí. No, efectivamente. La ciencia es muy lenta, ¿verdad? La ciencia es Mm, relativamente lenta y tiene unos pasos que hay que seguir, tiene unos procedimientos que nunca, no siempre puedes hacerlo como tú quieras, sino hay unos requerimientos éticos también que tienes que cumplir. Y muchas veces mm, lo que tenemos que pensar que la investigación puede desarrollar y puede dar lo que en ese momento preciso, puede ofrecer, pero que seguramente lo que está ofreciendo en ese momento, en un futuro va a ser diferente. Y la investigación es eso. La fisioterapia es una profesión científica porque tiende al cambio y porque lo que pensábamos seguramente hace unos años, pues tiende a cambiar y por eso es una profesión científica, porque la ciencia marca eso, el paradigma científico marca
que lo que estás descubriendo hoy, al día de hoy, o al día de mañana puede ser que sea diferente. Ese cambio el día de mañana no es un cambio tan rápido, requiere muchas veces tiempo. Cuando vamos a hacer investigación, por ejemplo, con personas que queremos hacerlo, que no son directamente muchas veces pacientes, muchas veces tenemos que llevarlo con personas que son asintomáticos. ¿Por qué hacemos un estudio con asintomáticos? Porque queremos ver un poco en personas que no tengan, que no tengan la misma enfermedad, queremos ver cuáles son los mecanismos fisiológicos. Y es cierto que una vez que sepamos que los mecanismos en una intervención, como es el mecanismo fisiológico, podemos ver después que además la intervención que hacíamos era segura. Y una vez que sepamos los mecanismos y sabemos que la intervención es segura, pasamos después a la parte clínica y en la clínica ya comenzamos a identificar otros aspectos. Y muchas veces lo que se demostró en básica no se llega, no son los mismos resultados en clínica y no pasa absolutamente nada, pero se pasó por ese proceso en que en ese momento nos ayudó a comprender un montón de procesos fisiológicos. Y la clínica no es así. La clínica comúnmente tienes un paciente, tienes tus conocimientos disponibles y ese paciente lo trata según tus conocimientos. ¿Y cómo es la forma que cambias? Cambias en los procesos directamente en el que estudias, en el que te formas y esto te da comúnmente pues una visión un poco más amplia. En este sentido, es cierto que cuando haces clínica, para mí una de las cosas que le agradezco mucho de la actividad clínica que he podido por suerte desarrollar es que muchas ideas que me han surgido es por las necesidades que tenemos muchas veces en la clínica, de que no encontramos muchas veces respuestas y que a veces hay cosas que vemos que encontramos una posible respuesta, pero no tenemos el suficiente soporte para poder extrapolarlo a una población muy amplia. Estas otras cosas y la investigación pues te da eso. A pesar que es un proceso ciertamente complejo, ¿verdad? Sí. Bueno, en sí, el método científico, perdona, Carlos. No, sí. Sí, el método científico se basa en eso, en una observación. Entonces, es digamos, el origen de cualquier investigación. Uno observa algo y lo que quiere después es llevarlo a cabo, pues bueno, de una manera estructurada para confirmar y comprobar si eso que has observado en una persona, 2 o 3 pacientes, si esto es extrapolable efectivamente a la gran mayoría de la población. Porque si a lo mejor puede ser que me funcionó en ese paciente y ya está. Y puede ser porque se alinearon los astros y todo, ¿no? Y todo concordó, pero claro. O puede que funcionara por motivos totalmente diferentes a los que tú suponías. Efectivamente, o por otros motivos. Entonces, en realidad, por eso, lo interesante, por lo menos para nosotros, el tener ese contacto con la práctica clínica y después, por otro lado, el hecho de llevar inicialmente los abordajes o las intervenciones que queremos investigar, llevarlas inicialmente a grupos de pacientes sanos. En parte también esto se justifica por el tema de la seguridad, o sea, por ver que eso es algo que es completamente seguro, que no tiene ningún tipo de repercusión negativa para los pacientes. Porque muchas veces los comités de ética te dicen, bueno, y usted va a hacer esto en pacientes con dolor. ¿Y por qué? ¿No? O sea, ¿cómo sabemos si eso le va a generar un daño o no a este paciente con dolor? O no generar un daño, pero quiero decir, un beneficio, ¿no? O sea, si usted considera o cómo me demuestra que eso puede tener un beneficio para este paciente, ¿no? Con dolor. O sea, es que los comités de ética también suelen ser muy, muy estrictos y está fenomenal porque es el encargado de defender el derecho del paciente. Por eso Sí, y todo esto hay que conocerlo, ¿no? Y al final, si conoces todos estos procesos, yo creo que te da también una humildad a la hora de interpretar los resultados, a la hora de demandar a los científicos soluciones, a la hora de implementar el conocimiento actual, ¿no? Porque muchas veces lo que decíais, en nuestra profesión es una profesión científica que va evolucionando y eso es intrínseco a una profesión científica. Y a veces nos vemos a nosotros mismos defendiendo a capa y espada ideas que son actuales hoy en día, que parece que son la verdad absoluta, cuando probablemente dentro de 10 años tengamos que estar diciendo otras cosas. Esto a lo mejor también te lo da un poco las canas, ¿no? Yo lo digo muchas veces, yo me he tenido que retractar muchas veces de lo que he dicho años atrás. Digo, ¿por qué ahora me cuesta mucho ya defender algo a capa y espada? Porque tengo la experiencia de que es probable que me tenga que retractar. Es algo inherente a la propia medicina, o sea, a la propia investigación, o sea, al hecho de ser una profesión
sanitaria y científica. O sea, es que es así, porque es el conocimiento va evolucionando y cada vez tenemos más conocimiento de determinados aspectos que no se sabían antes gracias a toda esa investigación. Y bueno, pues los puntos de vista pueden cambiar, claro, por supuesto. Claro, Yo creo que esto a mí me lo dijeron en primero de medicina, la primera clase de fisiología, el profesor nos dijo, aquí les vamos a explicar la fisiología del ser humano, pero quizá dentro de 10 años tengo que desdecir todo lo que he dicho hoy en día. O sea, en ese día, ¿no? En ese curso. Y claro, eso me quedó grabadísimo. Y es que es así. es así, y hay que estar preparado para ello, ¿no? Y aceptarlo. Claro, Es un poco lo que Sí, decía, sí. en la fisioterapia es que hay mucha gente en el mundo haciendo investigación, mucha gente, y de esos muchos también haciendo investigación de buena calidad. Con eso estoy diciendo una crítica también como investigador que la tengo que hacer. O sea, quiere decir que hay mucha investigación de buena calidad y otra que no lo es. Esto también es una realidad que hay que tener, que hay que tenerlo en cuenta y no pasa también absolutamente, no pasa absolutamente nada. Genera un reto mayor que saber discriminar cuáles son los estudios que no son buenos y cuáles son los que son buenos y quiénes están haciendo investigación de buena calidad y quiénes no tanto. Si no pasa nada con hacer críticas también a esto, que también es necesario también hacer este tipo de críticas. Pero lo que tenemos que estar orgullosos es que se hace una investigación, tanto en España como a nivel del mundo, investigación que está generando un impacto muy importante y que es una de las yo a veces, a mí, es cierto que esto me enfada, aunque acepto también que se puede hacer como una crítica, pero se hace una crítica casi sin desconocimiento, que te dice que la fisioterapia no es una profesión que no tiene apenas evidencia científica. Esto es terrible. O sea, cuando veo una persona y a veces veo políticos de la fisioterapia y diciendo eso, me parece una ofensa contra la propia profesión. Esto está muy fuera de la realidad. Tenemos investigación muy potente, por ejemplo, en reeducación del suelo pélvico. Tenemos investigación muy potente en fisioterapia respiratoria, en fisioterapia cardíaca. Tenemos datos muy importantes en fisioterapia neurológica, en fisioterapia musculoesquelética. No pensemos que la fisioterapia es el ultrasonido, es una técnica. No. Tenemos personas que están haciendo investigación de muy buena calidad y además que están impactando sobre la sociedad. Ahora, todo lo que hagamos en investigación no tiene un impacto directamente sobre la sociedad. Muchas veces tiene impacto sobre el conocimiento, pero no muchas veces impacto sobre la sociedad. Seguramente en la vida de un investigador tendrá dos o tres cosas que hayan tenido un impacto sobre la sociedad y lo demás un impacto sobre el conocimiento. Y también se necesita tener impacto sobre el conocimiento porque eso motiva a investigadores jóvenes que siempre el cambio está en la juventud, que vaya a hacer investigación, que vean y que tengan la posibilidad, que después tengan la posibilidad de hacer investigaciones que impacten sobre la sociedad. Totalmente, totalmente, sí, sí. Y eso es algo que el científico de verdad lo tiene muy aprendido, el decir, bueno, yo voy a ir poniendo un granito de arena encima de otro y a lo mejor, Sí. y a lo mejor estoy poniendo granitos de arena para que dentro de 50 años vengan otros y con eso que hemos aportado, pues se descubra algo realmente que cambie cosas, ¿no? Pero a lo mejor mi aportación pasa sí, como muy desconocida, pero era imprescindible para que dentro de 50 años se llegue allí, ¿no? Y eso a mí me parece fascinante, no todo el mundo sirve para eso. El cortoplacismo, la necesidad de tener un resultado ya, luego cosas que se mezclan en el mundo de la investigación como la necesidad de tener publicaciones, otras historias que se mezclan ya pueden enturbiar esto, ¿no? Pero el científico de verdad que lo siente así, a mí me parece fascinante, ¿no? Me parece, sí, sí. de hecho, por eso el hecho, o sea, la importancia del hecho de ser crítico, ¿no? De tener ese pensamiento crítico y ese mínimo conocimiento en los procesos de investigación para saber identificar, ¿no? Esto es de buena calidad, esto no. Porque es verdad lo que comentas, que después dentro del ámbito de la investigación hay otros después Sí, otros, factores implicados, definitivamente ahí. Es que en realidad donde hayan personas, pues Siempre hay intereses. siempre hay intereses exacto. de diferente tipo. Y Sí, esto es una esto realidad es y así. realmente los investigadores en general, yo diría que la investigación es una profesión en sí, el ser investigador, ciertamente compleja, muchas veces muy poco reconocida, ¿verdad? Requiere tener unas habilidades y unas actitudes realmente que requieren mucho tiempo de estudio, como dicen los sociólogos,
parte de este extracto social que le denominan comunitariado, ¿verdad? Que son personas que intelectualmente hacen un gran esfuerzo, pero sin embargo, la repercusión económica por ese esfuerzo pues es muy baja. Sí, 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 Esto, totalmente. los científicos formamos parte del comunitariado, esto es parte y esto lo asumimos que es así, pero también asumimos también la necesidad que tiene digamos, la sociedad y las profesiones de tener, digamos, un soporte científico. Creemos absolutamente en ello. Sí, sí, desde luego me gusta mucho eso de donde hay personas, pues pasan las cosas que pasan. Pero yo creo que lo primero es reconocerlo, reconocer que esos procesos también existen para poder juzgar críticamente lo que tienes delante. Porque si solo por el hecho de que esté publicado y que lleve la etiqueta de como es ciencia ya lo damos por válido, pues también cometemos un error. El mismo error que si pasamos olímpicamente de lo que se publica, ¿no? Exactamente. Sí, sí, sí. Esos son los dos extremos, digamos, entre la evidencia y la profesión clínica. Estos son los dos extremos que realmente es un hilo muy pequeño, porque realmente no hay una dicotomía. Yo no la veo como una dicotomía porque te podría dar muchos ejemplos, pero no puedo no lo puedo desarrollar, pero es cierto que en este momento, pero es cierto que te puedo dar muchos ejemplos de casos en el que vemos que la clínica ha impactado sobre la investigación o que sobre la investigación ha impactado sobre la clínica. Hay hallazgos claros que se han partido de la clínica y después han llevado directamente a la investigación. Sí. Y luego se nota mucho cuando un investigador o tiene contacto con la clínica, porque es clínico, o tiene clínicos detrás, aunque él sea solo investigador, pero se nota mucho por el diseño de los estudios, por las preguntas que se hace, porque hay otras investigaciones que ya ves los diseños y dices, ostras, esto no, a lo mejor no hacía falta hacer un ensayo clínico sobre esto, era mejor haber planteado otra pregunta, ¿no? Sí, Pero... hay una parte para mí que me parece básica dentro de la profesión, que es los investigadores que se dedican a la básica, ¿verdad? Por ejemplo, una de las investigadoras pues, más admiradas en la fisioterapia internacional es Catherine Sluka, ¿verdad? Ella se ha dedicado, sobre todo, su investigación ha sido en básica, y básica, digamos, desde la expresión más clara, quiere decir, ella esa investigación con animales, sobre todo con ratas, y lo que ha hecho es valorar los mecanismos. El día de hoy sabemos muchas cosas, cómo funciona la terapia manual por los estudios que inició Catherine Sluka, sabemos cómo funciona el TENS por sus estudios, quiere decir que esta parte de la investigación sobre saber los mecanismos es fundamental, Sí. que tenemos una gran necesidad de saber los mecanismos de la punción, de saber los mecanismos del TENS, de saber los mecanismos de la terapia manual, los diferentes tipos de mecanismos, por ejemplo, del ejercicio. ¿Por qué debemos saber de esto? Porque esto nos va a llevar a una segunda fase, saber indicaciones, contraindicaciones sobre esos mecanismos o cuáles son los factores limitantes o los factores que pueden ser, digamos, predictores de que eso pueda mejorar, con lo cual yo tengo mucho aprecio, aunque también hago investigación básica, pero lo hago directamente con gente del equipo con el que trabajo. Mi investigación va muchas veces orientada también a la clínica, pero la investigación básica es fundamental. Totalmente. Totalmente, totalmente. Yo la crítica que hago es al investigador que investiga sobre aspectos clínicos pero no tiene contacto con la clínica, ¿no? Al investigador de ciencia básica me parece que es fundamental. O sea, es imprescindible conocer cómo funcionan los mecanismos. Y es sorprendente lo poquito que sabemos. O sea, sabemos mucho, pero quiero decir, cuando te planteas, yo estuve haciendo durante un año investigación en ratones y te planteas y dices, ostras, es que nos falta mucho, mucho por saber. Yo pensaba que había cosas de la fisiología básica que estaban muy claras y ojo que tenemos mucho camino por delante. Y eso es muy interesante darte cuenta de decir, porque a lo mejor tenías una utopía de lo que era el conocimiento, ¿no? Y dices, ostras, espérate que hay cosas que todavía pueden cambiar mucho. Sí, por eso el reconocimiento a esos investigadores básicos que hacen investigación que ha impactado mucho sobre la profesión. Vamos sabiendo al día de hoy, por ejemplo, muchas cosas, cómo funciona la neurodinamia, ¿verdad? Por ejemplo. O, por ejemplo, los estudios que hizo en su momento Manel también con la punción, ¿verdad? El proceso de cicatrización también, eso es importante porque se puede decir, bueno, la punción
estamos generando una agresión muy importante sobre el tejido, esto va a generar una hemorragia y esto después va a generar, como decían algunos, un daño sobre la fascia. Entonces no toquemos la fascia ni pinchemos. Esto es así, esto se Sí, sí, decía. sí, se decía, se decía. Pero, pero ya el día de hoy sabemos que no es así. ¿Por qué sabemos que no es así? Porque alguien ha llegado y ha investigado el proceso directamente de regeneración sobre el tejido. Y esa investigación es muy válida pues, para después desmentir las teorías científicas y conspiranoicas que también pueden aparecer. Sí, sí, totalmente. Qué interesante, chicos. Estoy disfrutando un montón hablando con vosotros. Si os parece, podemos ir cerrando. Ya hemos pasado por un montón de temas y a lo mejor podemos ir cerrando para acabar ya combinando perfectamente de lo que veníamos hablando de vuestra especialidad más clínica con la parte de todo lo que hemos hablado de investigación, en una pregunta que os haría, o a lo mejor dos preguntas que os haría. Una, ¿cómo os ha cambiado la investigación o el conocimiento científico vuestros abordajes o vuestros enfoques sobre el paciente? Podría ser una pregunta. Y otra pregunta que me gustaría haceros es, ¿hacia dónde veis que van las líneas de investigación actualmente en esta esfera, en la esfera craneofacial? ¿Hacia dónde van dirigiendo o llevando? O sea, ¿qué futuro vislumbráis para la fisioterapia en esta región? No sé si... no sé si ¿qué os parece las preguntas? Bien, Bien, queda para mucho, sí. ¿verdad? No, es una pregunta que puede dar directamente muchas respuestas, sin duda alguna. Yo creo que, digamos, siendo muy concreto en la región orofacial, partimos de una situación al día de hoy es cierto que es ciertamente ventajosa, pero tenemos todavía muchas cosas que tenemos que identificar. Yo creo que, digamos, a mí una de las cosas que me ha podido enseñar la investigación ha sido tanto en los pacientes con trastornos temporomandibulares, pero mucho en el paciente con cefaleas, ¿verdad? El abordaje inicial que yo hacía siempre con los pacientes con cefaleas ha sido un abordaje que lo que planteaba era un abordaje sobre la región cervical, ¿verdad? Esencialmente porque identificábamos que era una zona pues, que realmente producía una carga nociceptiva muy importante sobre el núcleo trigémino cervical y que se podría hacer directamente de los factores que podrían estar generando esa derivación de dolor del cuello hacia la región cervical. Es cierto que cuando comienzas a hacer investigación ves que eso es real en determinados pacientes, pero que hay otros pacientes que no es así. Se puede hacer también un abordaje de fisioterapia y este abordaje de fisioterapia no es solo directamente un tratamiento de terapia manual, inclusive algunos pacientes no lo van a requerir, sino puede ser un abordaje que sea por medio de educación y por medio de ejercicio. Por ejemplo, es algo que hemos visto en los pacientes con migraña, por ejemplo, y no todos los pacientes, porque hay ciertos pacientes que tienen esa etiqueta médica que es la migraña, que va muy bien, así nos dicen a nuestros resultados el día de hoy, de que hay pacientes que van muy bien con ese abordaje directamente manual, pero otros no, y eso no quiere decir que no sean candidatos a tratamiento de fisioterapia. Tratamiento de fisioterapia puede ser educar a ese paciente y el paciente mejorar, en este caso, su actitud física, y a partir de esa mejora de su actitud física podemos encontrar que el paciente tiene mejoras también psicológicas, tiene mejor tolerancia también a los esfuerzos, menos creencias directamente desadaptativas que el movimiento le puede empeorar, y ese paciente termina teniendo una mejora muy, muy importante. O los casos, por ejemplo, en pacientes que tenían cefalea y que también la patología temporomandibular tiene un impacto muy importante sobre la cefalea, y eso lo hemos aprendido por parte de la investigación, por lo que los avances que hemos ido obteniendo nosotros, pero también otros grupos que han ido trabajando en esta línea. ¿Dónde creo yo que va las líneas futuras sobre la región orofacial? Es un poco los cambios las adaptaciones neurofisiológicas que los pacientes llegan a tener con los cambios del comportamiento o con el ejercicio. Creo que eso es todavía hay algo, hay un vacío muy importante sobre todo lo que son adaptaciones neurofisiológicas, no fisiológicas, sino neurofisiológicas al ejercicio, y cómo esto produce cambios directamente en el comportamiento y cambios en la sintomatología clínica del paciente. Yo creo que va a ir un poco por ahí. Y nosotros estamos trabajando en una parte que es una de las líneas de investigación que estamos llevando ya a cabo, que es ya introducir
modalidades de tratamiento que influyen directamente sobre aspectos, vamos a decir, cerebrales, que es en este caso la imaginería motora, el entrenamiento de observación de acciones, que lo estamos utilizando como una forma de integrar directamente información que vaya directamente hacia el sistema nervioso central. Bueno, yo por aportar un poco, volviendo a la primera pregunta, Sí. yo diría que básicamente lo que más me ha influido, o sea, en cuanto a la investigación, ¿no? La pregunta era eso. Venimos de una época muy oclusionista, ¿no? En el ámbito de los trastornos mandibulares. Roy ha hablado un poco más de cefaleas, yo me centro más en lo que son Sí. trastornos mandibulares. Entonces, venimos de una época en la que se era muy oclusionista a la hora de abordar a los pacientes. Y con esto quiero decir que el tratamiento que prevalecía hace unos cuantos años, 10 años o un poco más, era odontológico. O sea, era, pues, bueno, hacer diferentes intervenciones, tallados selectivos o poner férulas o, bueno, o incluso poner ortodoncias, ¿no? Sí. Para alinear los dientes, con esto mejorar la oclusión, 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 oclusión. O sea, todo giraba mucho en torno a la oclusión y a la mejora de la oclusión de los pacientes para, de esa manera, mejorar el trastorno craneomandibular. Y esto, gracias a la investigación, ya se ha visto que no es tan importante. Hay algunos casos concretos en los que sí, que es importante mejorar esos aspectos oclusales, pero ya la evidencia nos dice que no es tan importante la oclusión. Y yo creo que eso ha sido algo determinante en el cambio de abordaje para estos pacientes. O sea, el que no sea tan intervencionista el odontólogo y sí que más bien nos derive los pacientes para el tratamiento conservador. Desde mi punto de vista ha sido determinante y, bueno, por supuesto, ya hablando más del ámbito de la fisioterapia, el incluir sobre todo los aspectos más de educación terapéutica al paciente. Sí. Eso también ha sido fundamental, pues eso, para abordar sobre todo aquellos pacientes que son más complejos, que tienen muchos factores psicosociales añadidos y que, bueno, que desde luego nosotros debemos ser capaces como fisioterapeutas de evaluar adecuadamente al paciente y saber clasificarlo, ¿no? Por eso también, pues bueno, el hecho de que se haya desarrollado esa clasificación, que ya ha mencionado Roy anteriormente, pues ha sido también determinante en este área. Qué interesante, chicos. Pues yo estoy encantado de la charla que hemos tenido. La verdad que he disfrutado como un auténtico enano. Se nos ha pasado aquí 1 hora y cuarto. A mí se me ha pasado volando. Espero que vosotros hayáis disfrutado también. Desde luego me ha quedado claro que el por qué sois referentes en el campo y os doy la enhorabuena por la emotividad que transmitís en lo que comunicáis, porque se nota que de verdad disfrutáis lo que hacéis y lo lleváis en el corazón y eso se agradece mucho, se agradece mucho. Entonces, muchas gracias, Carlos. No sé, la gente que nos está escuchando, os pido perdón porque no os he podido atender mucho a algunos comentarios que ibais haciendo, pero estaba tan enfrascado en lo que estaban contando ahí Roy que estaba un poco distante de los comentarios, pero os agradezco a todos que hayáis estado aquí escuchándonos y la participación que habéis tenido. Y me despido de vosotros, Alba, Roy, deseando veros muy prontito, porque vamos a tener la suerte de estar con vosotros aquí en Barcelona. Es algo que ya estaba planeado para antes de la pandemia, pero llegó la pandemia y se vino todo abajo y por fin podemos retomar y tengo muchas ganas de estar con vosotros en formación aquí en Barcelona. Así que desde aquí también una invitación a todos los que nos hayan escuchado, que sepáis que Alba y Roy van a estar en Barcelona dando una formación muy interesante. Muchas gracias, Carlos. Genial, gracias. Bueno, un gran abrazo. Gracias por invitarnos y, bueno, pues un saludo a todos los que estáis escuchando. Pues que les haya gustado, que les haya parecido interesante un poco. Seguro que sí. No puede no parecer interesante esta charla. Estoy seguro de que les ha resultado interesante. Y espero poder seguir charlando, pero ya con una cervecita y a lo mejor hasta en una terraza. Espero que para dentro de 1 mes y medio ya podamos estar en una terraza tranquilamente bebiendo una cerveza bien a gusto. Muy bien, Carlos. Pues nada, cortamos aquí y un abrazo muy grande. Un abrazo. Venga, chao.